Hola, buen día. En esta ocasión no contaremos crónicas famosas, crónicas que han pasado a lo largo de la historia, sino que contaremos crónicas de nuestro presente, de nuestro día a día, personas que han vivido estas cosas en carne propia. Estas personas nos han comentado en redes sociales estas crónicas, a las cuales el día de hoy Mavro les dará voz. Bienvenidos a Crónicas de Mavro. La primera historia se titula El libro maldito. Era una tarde tranquila, de esas en las que el sol se filtra suavemente entre las ramas de los árboles, proyectando sombras que parecen cobrar vida propia. Mi hijo, que en ese entonces estudiaba criminalística, solía ir a un jardín cercano a nuestra casa después de sus clases. Decía que le gustaba sentarse ahí, porque la tranquilidad del lugar lo ayudaba a concentrarse mejor. Ese día, como de costumbre, se sentó en una de las bancas bajo un gran árbol y sacó uno de sus libros. Todo parecía normal, hasta que al voltear a su izquierda, vio algo extraño. Una bolsa negra abandonada y al lado un libro grueso, antiguo, que parecía haber estado ahí por mucho tiempo. Miró a su alrededor, pero no había nadie cerca. Después de un rato, decidió tomar el libro. Al llegar a casa, mi esposo y yo estábamos en la sala cuando él entró, y nos contó que lo había encontrado en el jardín. Con una extraña sensación recorriendo mi cuerpo, le pedí que me mostrara el libro. Cuando lo vi, sentí cómo las piernas me temblaban. Era un libro de magia negra, de esos que se mencionan en cuentos que uno cree que no son reales. Le pedimos que nos lo diera, pero se puso furioso y subió a su habitación, llevándose el libro consigo. Desde ese día, las cosas empezaron a cambiar en casa. Las sombras que antes eran inofensivas comenzaron a moverse de manera extraña, como si tuvieran vida propia. A menudo veíamos figuras oscuras que subían y bajaban las escaleras, y se escuchaban murmullos en la casa. Pero lo peor fue cuando mi hermana, que vive al lado, nos visitó. Estábamos platicando tranquilamente en la sala, cuando de repente se queda callada y me pregunta: ¿estás oyendo? El sonido de pasos y susurros venía desde la escalera. En ese momento le conté lo que había pasado, y juntas empezamos a rezar, pero nada cambiaba. Mi hijo, desde que había traído ese libro, estaba de un humor cada vez más sombrío, y cuando no estaba en casa, no podíamos entrar a su habitación, siempre la tenía cerrada con llave. Intentamos rezar por él, pero todo seguía igual. Un día, recibimos una invitación de la hermana de mi esposo para celebrar su aniversario en la Ciudad de México, y decidimos irnos unos días. Pero antes de irnos, le avisamos a mi hijo que estaríamos fuera por unos 4 días. Él apenas asintió con la cabeza y no nos dijo nada más. Nos fuimos, pero desde el primer día sentí una inquietud constante. Algo no estaba bien, lo sabía en el fondo de mi ser. Por eso decidimos regresar un día antes de lo planeado. Era una noche de noviembre, y al entrar a la casa
lo primero que vimos nos dejó helados. Ahí estaba el libro. Mi hijo lo había dejado pensando que no regresaríamos todavía. Mi esposo y yo nos miramos y sin decir una palabra supimos lo que debíamos hacer. Tomamos una bolsa negra, metimos el libro dentro y nos dirigimos al río más cercano. Durante el trayecto, la camioneta empezó a sacudirse de manera violenta y el aire dentro del vehículo se sentía pesado. Rezábamos mientras avanzábamos y el miedo nos envolvía como una niebla densa. Al llegar al río, mi esposo tomó la bolsa y de ella comenzaron a salir cuchicheos, como si algo dentro intentara liberarse. Sin pensarlo 2 veces, lanzó la bolsa al río. El agua se tragó el libro y de inmediato el ambiente cambió. Todo se calmó y el silencio que siguió fue casi palpable. Regresamos a casa y poco después llegó nuestro hijo. Lo más extraño fue que por primera vez en mucho tiempo lo vi tranquilo. Nos saludó con una sonrisa y nos abrazó e incluso nos preguntó si queríamos pedir una pizza. Nunca mencionó el libro, ni esa noche ni después. Era como si nunca hubiera existido y desde ese día todo volvió a la normalidad. Pero en nosotros una lección quedó grabada. Nunca tomes algo que no te pertenece y sobre todo, nunca subestimes el poder de lo desconocido. La segunda crónica también es de una persona que nos ha comentado en redes sociales, una persona a quien le ha pasado en nuestro presente. La titularemos La última partida. Mi madre, ya de 82 años, me platicaba justo el día de hoy de una anécdota que me dejó los pelos de punta. Era sobre mi abuelo, un hombre que durante toda su vida tuvo una afición muy particular: el juego de la baraja. Lo curioso es que no era el único en la familia con esta pasión. Mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, también había sido un jugador empedernido, pero su final fue trágico. Le quitaron la vida, dicen, por una deuda de juego. Total, los años pasaron y mi abuelo siguió frecuentando las partidas. Mi madre recuerda cómo, después de regresar de una noche de juego, él siempre llevaba un pañuelo lleno de monedas pequeñas. La casa, llena de vida con 12 hijos, era testigo de aquel momento. Mis tíos y mi propia madre lo rodeaban entusiasmados, llamándole en broma el Ganis. Y como era costumbre, mi abuelo les repartía todas las monedas que había ganado. Pero una noche en particular, mi abuelo llegó a casa más inquieto de lo normal. Había ganado un caballo en una partida. Pero algo más perturbador había sucedido esa noche. Mi madre cuenta que fue esa noche cuando el innombrable se le apareció. Sí, el chamuco en persona, con una sonrisa maliciosa y una mirada que helaba la sangre. Lo más aterrador fue que aquel ser no solo lo invitó a jugar una mano de baraja, lo llamó por su nombre. Claro, dijo con una voz profunda y burlona. Mi abuelo, paralizado por el miedo, no entendía cómo aquel ser sabía su nombre. El ambiente se volvió espeso y antes de poder responder, el demonio soltó una carcajada que resonó por toda la habitación, una risa que se quedó grabada en su memoria. Mi abuelo nunca volvió a ser el mismo después de esa noche.
Aunque eventualmente retomó el juego de la baraja, jamás volvió a hacerlo después del atardecer. El miedo había calado profundamente en él, como una sombra que lo perseguía, siempre recordándole aquella invitación que por fortuna nunca aceptó. Mi madre insiste en que esta historia es completamente verídica, y cada vez que la cuenta, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Siguiendo estas crónicas, tenemos otra titulada La sombra del olvido. Era una noche como cualquier otra. Había terminado tarde en el trabajo como solía hacerlo, y comenzaba mi caminata rutinaria por la oscura avenida. A esas horas el tráfico era escaso y el frío de la noche se colaba por las rendijas de mi abrigo. Para distraerme de la soledad y el silencio inquietante, llevaba puestos mis audífonos, dejando que la música cubriera cualquier sonido del mundo exterior. El camino no era particularmente largo, pero sí solitario. Justo antes de llegar a un terreno baldío, uno de esos lugares que parecen olvidados por el tiempo, vi a lo lejos una figura. A primera vista, no me pareció nada extraño. Era un hombre mayor, con una postura encorvada, apoyado en un bastón y con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Era común ver personas así en mi barrio, especialmente a esa hora de la noche. Sin embargo, conforme nos acercábamos, comencé a notar algo inquietante en su andar, una especie de rigidez antinatural en sus movimientos, como si no estuviera del todo vivo. Cuando ya estábamos a pocos metros de cruzarnos, decidí apartarme ligeramente para no chocar con él. Sin embargo, al pasar junto a él, mi codo rozó su cuerpo accidentalmente. Sentí un golpe, un contacto frío y seco, como si hubiera chocado con algo que no debía estar ahí. Instintivamente me giré para disculparme, pero lo que vi me heló la sangre. El hombre ya no estaba. No había rastro de él, ni siquiera una sombra que indicara hacia dónde se había ido. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, haciéndome detenerme en seco. Durante unos segundos, el mundo parecía detenerse y mi mente se negó a procesar lo que acababa de ocurrir. Un impulso de supervivencia se activó dentro de mí y sin pensarlo dos veces me eché a correr. Corrí sin mirar atrás, con el corazón martillando en mis oídos y el terror aferrado a mis entrañas. Cuando finalmente llegué a mi casa, apenas podía respirar. Me sentía seguro entre las paredes de mi hogar, pero el recuerdo del viejo seguía acechándome. Desde aquella noche, cada vez que paso cerca de ese terreno baldío, el escalofrío regresa, y con él la imagen de ese hombre que desapareció sin dejar rastro. Y aunque he intentado olvidar, sé que en algún rincón de la oscuridad esa figura sigue esperando para encontrarse con alguien más. La cuarta crónica que contaremos el día de hoy se titula El vestido rojo. Había una vez, no hace mucho, cuando mi cuñado me regaló unos vestidos que le habían dado a mi hermana. Eran 3, uno rojo, otro gris y el último de un suave tono rosa. A mi hermana no le quedaron, así que me los pasó a mí. Decidí probarme el gris, luego el rojo
Ese día me sentí especialmente bien con el rojo, así que lo usé durante toda la tarde. Al caer la noche, ya cansada, me lo quité para ponerme mi bata de dormir. Coloqué el vestido sobre un sillón justo enfrente de mi cama. Hasta este momento, todo parecía normal. Hasta que me desperté de repente en la madrugada, con esa sensación de que alguien más estaba en mi habitación. Entre la penumbra de la noche, mis ojos se posaron en la figura de una mujer que estaba de pie junto al sillón. No podía distinguir bien su rostro, pero su silueta era nítida. Ella me miraba con una expresión que parecía estar cargada de enojo, o algo peor, desprecio. Quería hablar, o mejor dicho, lo hacía, pero no entendía sus palabras. Era como si estuviera hablando desde el fondo de una caverna o una olla vacía. Un eco que retumbaba en mis oídos, pero sin sentido alguno. Con una mano temblorosa, señalaba el vestido rojo que descansaba sobre el sillón. Sus ojos, aunque borrosos, me seguían con intensidad. Movía la cabeza de un lado a otro, como si me estuviera advirtiendo, pero no podía descifrar qué decía. Su voz, hueca y distorsionada, repetía las mismas palabras una y otra vez. Solo entendía que no quería que volviera a usar ese vestido. El miedo se apoderó de mí de tal forma que apenas podía moverme. Me quedé petrificada, observando cómo esa figura desaparecía lentamente, disolviéndose en la oscuridad de mi cuarto. No pude dormir el resto de la noche. Cuando amaneció, lo primero que hice fue tomar los vestidos y los arrojé a la basura sin pensarlo 2 veces. Desde ese día, jamás volví a ver a esa mujer, pero la sensación de su mirada cargada de ira sigue persiguiéndome cada vez que recuerdo a aquella noche. Estas son crónicas de hoy, de nuestro presente, de personas como tú y yo. Escuchemos la última crónica de esta ocasión, que lleva por título Ecos de la Oscuridad. Hace casi 9 años, cuando mi hijo era solo un bebé, experimenté algo que aún me persigue. Era febrero y las noches se habían vuelto un tormento. Mi niño lloraba sin descanso noche tras noche, y lo más inquietante era que, por más que intentaba, yo no podía despertar. Su papá trabajaba fuera de la ciudad, así que estaba sola en la casa, sintiendo cómo algo extraño acechaba en la oscuridad. Agotada y aterrada por la situación, decidí llamar a una amiga que tiene un don para estas cosas. Cuando le conté lo que estaba pasando, me dijo con seriedad: limpia al niño y mándame una foto. Obedecí de inmediato, y tras realizar la limpieza, tomé la foto que me pidió. Cuando se la envié, su respuesta me congeló la sangre. «Hay algo metido en tu casa», me dijo. «Lo que sea que está ahí se siente atraído por la luz de tu niño». Me quedé en silencio, pero con el corazón acelerado. Ella se ofreció a venir el lunes siguiente y yo, desesperada, acepté. El día llegó y mientras estábamos en la sala platicando, noté cómo ella observaba el ambiente con detenimiento. Su expresión se endureció de repente y con firmeza. Habló en voz alta, como si se dirigiera a alguien que no podía ver. «Ni creas que te vas a quedar aquí»,
dijo, te voy a sacar. Fue en ese momento que el ambiente cambió. Un frío intenso llenó la habitación, como si el aire mismo se hubiera helado. Mi bote de basura, uno de esos con tapa giratoria, comenzó a moverse por sí solo. La tapa giraba lentamente al principio y luego más rápido, como si algo invisible la empujara con fuerza. Me quedé paralizada, los ojos fijos en ese objeto que no debería estar moviéndose. Yo nunca había visto algo así. Mi amiga, imperturbable, seguía hablando. No me vas a espantar, dijo desafiante. Te voy a sacar de aquí. De repente, la tapa del bote se detuvo en seco, como si la fuerza que la había movido se hubiera esfumado de golpe. Esa noche, mi amiga realizó una limpieza en la casa. Me dijo que lo que estaba ahí ya no volvería, pero el miedo no se fue del todo. Tiré el bote de basura, incapaz de soportar tenerlo en casa después de lo que pasó. Eso fue solo una de las muchas cosas extrañas que he vivido, pero sin duda es una que nunca olvidaré. Estas son crónicas de personas como tú, como yo. Si quieres que tu crónica sea contada, sea narrada por Mavro, mándala. Pero recuerda, esto es una crónica, pero lo que hay en tu mente es la realidad.